Ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU, el presidente Enrique Peña Nieto advierte al mundo del peligro de los nuevos populismos de izquierda y derecha. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones. A partir de octubre, en México se tendrá un solo salario mínimo. Morty se acerca a Costa del Pacífico y mantiene alerta en 7 estados. Nivel de desempleo disminuyó en agosto 0.5% en comparación con 2014, reportó el INEGI. Estados Unidos y Rusia debaten en la ONU por apoyo a Siria para combatir al Estado Islámico. When a dictator slaughters tens of thousands of his own people, that is not just a matter of one nation's internal affairs. It breeds human suffering on an order of magnitude that affects us all. La NASA confirma existencia de agua líquida en Marte. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Está muy lluviosa mañana para llegar. ¡Qué bárbaro! Raimundo, ¿cómo estás? Muy bien, húmedo. Marty nos tiene locos en el centro del país, en el Pacífico. Entonces, tomen sus precauciones porque pinta la mañana en las grandes ciudades de este país de pesadilla con el tráfico. También de pesadilla es lo que está sucediendo en la FIFA. Claro. Ya esta madrugada en México, mediodía allá en Suiza, que es donde se encuentra la sede de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol. El Comité de Ética de la FIFA suspendió de manera definitiva, de por vida, a Jack Warner, que era vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF, por este asunto relacionado con la corrupción dentro del fútbol profesional. Le están adjudicando a Jack Warner, no hablan directamente de cuál es el probable delito o cuál fue el conflicto de interés, pero tiene que ver con la asignación de los mundiales de fútbol en Rusia en el 2018 y en Qatar en 2022. ¿Esto qué significa? Que sí hay posibilidades de que, porque estamos asumiendo que se le quite la sede, no estoy seguro de eso. Oye, y el tema es que si ya lo están inhabilitando, eso implica que hay información suficiente para no solamente para arriba, pero sino una investigación penal, ¿no? O sea, se me hace muy difícil que lo hubieran inhabilitado. No, totalmente de acuerdo. El Comité de Ética no tiene facultades penales, pero esto no significa que la Fiscalía Suiza no pueda proceder. Claro. Ya lo está buscando la justicia en Estados Unidos. Él es trinitario de Trinidad y Tobago y ha sido acusado ya directamente de forma penal por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces Jack Warner, pues muy probablemente va a terminar en la cárcel y probablemente no va a ser el último. Estos son los eslabones que te llevan hacia arriba en las cadenas de mando. Otro tema vinculado con cadenas de mando que no tiene que ver con la FIFA y con el fútbol es que ya le dictaron el auto de formal prisión a Gildardo López Astudillo, es apodado El Gil. Este hombre era el jefe de sicarios de Guerreros Unidos en la zona de Iguala y él desde un principio fue señalado por los diferentes detenidos como la persona que dio la orden para asesinar y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa hace ya un año. Las autoridades han dado a conocer, han filtrado a la prensa algunas de las declaraciones que ha hecho y por lo cual se le fijó el auto de formal prisión, y dice algo muy importante, porque ayer señalábamos que él podía ser el eslabón, Ana María, para que nos llevara hacia arriba. Entonces, lo que él dice en sus declaraciones, de acuerdo con lo que le ha dado la PGR a la prensa, es que ellos utilizaban a las policías municipales como un instrumento para extorsión y para el negocio. Pero no solamente las utilizaban en términos de operadores de campo, sino que inclusive utilizaban las radios de la policía para poderse comunicar entre ellos y para poder comunicar acciones. Es decir, ellos tenían las frecuencias y tenían
la capacidad de mando sobre las policías municipales. Esto no se da simplemente porque un policía municipal esté con miedo o esté comprado por los criminales. Esto se da porque hay una instrucción superior. Oye, y también pues los comentarios, creo que esa información lo filtró él también, o se filtró información de la PGR, que habría 8 presidentes municipales también vinculados a esta organización. Bueno, esto, sí, a ver. Y entonces, si es cierto eso, aquí el gobierno federal tiene que hacer algo. O sea, no dijeron los nombres, pero ante, por ejemplo, la investigación que está haciendo esta comisión que está de visita, que tiene que ver con las desapariciones forzadas, ante las presiones internacionales de que del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ante este cuestionamiento generalizado de los vínculos que podría haber o no haber del Estado, y no digo Estado como lo han querido usar algunos grupos, sino los estados, lo que está sucediendo en los estados, y que no haga nada el gobierno federal. No, es que... Bueno, Gildardo López Astudillo respondía a el que era el jefe, que es Sidronio Casarrubias, sí, el jefe de Guerreros Unidos. Sidronio Casarrubias fue capturado por la Marina o el Ejército, ya no recuerdo exactamente, en el Estado de México, pocos días después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y él fue interrogado ministerialmente por el propio ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y en esta declaración, que es cuando él establece por primera vez la posibilidad, bueno, él no lo establecía la posibilidad, él decía que había una célula de la banda criminal de los Rojos, su adversario, que llevaban droga en el camión. Bueno, eso es lo que nunca quiso dar a conocer Jesús Murillo Caram por un asunto de manejo político de la versión. Pero a donde voy con respecto a los presidentes municipales, también le dijo que tenían relación con varios presidentes municipales. Nunca se estableció públicamente la vinculación de lo que él dijo con una serie de detenciones y de caídas, como por ejemplo, si mal no recuerdo, en Ixtapan de la Sal. Entonces, sí ha habido declaraciones que han salido de Guerreros Unidos que han tenido consecuencia. A mí me da la impresión que si la propia PGR da a conocer que Gildardo López Astudillo dice de 8 presidentes municipales, pues estos 8 presidentes municipales o ya están detenidos o ya están declarando, porque si no es así, el hecho de que la propia PGR dice que hay 8 presidentes municipales... Es que son filtraciones, Raimundo, que es también es que ese también es el tema. Entonces, si esta es una filtración no autorizada por la Procuradora, que es altísimamente probable, lo que están haciendo es avisándoles a los presidentes municipales. Entonces el problema no está en Guerrero, el problema lo tiene también la Procuradora en la Ciudad de México. Por eso quisiera yo pensar que esta es una filtración autorizada. Pero eso te lleva a todos los cuestionamientos que ha habido de qué es lo que se ha hecho en Guerrero, más allá de las investigaciones para poder definir qué fue lo que sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, dónde están y cómo, si murieron, cómo murieron. Pero ¿qué más se ha hecho para reducir la violencia en Guerrero? Bueno, nada. Es que ese es el tema. Igual o peor. Sí, no, y esa es la crítica que van a venir de todas estas comisiones de derechos humanos. O sea, ¿cuántos tienen que desaparecer para que el gobierno mexicano tome pasos contundentes para poder detener esto? Esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su razón fundamental de este viaje no es el crimen de Ayotzinapa, son las fosas clandestinas en Guerrero, que son los otros muertos que nadie reclama. Esto es algo muy importante, no nada más porque tú no puedes tener un estado donde en cada determinado kilómetro te encuentras una fosa clandestina, sino que esto altera también las mediciones de seguridad pública porque no han sido contabilizadas. Entonces sí existen los muertos, pero no están en la estadística oficial porque nadie los reclama, y las estadísticas oficiales son a partir de las averiguaciones previas. Y para que pueda existir una averiguación previa, tiene que haber una denuncia previamente, perdón por la redundancia. Bueno, seguimos también con que hoy
todas las bolsas asiáticas cayeron. No les gustó nada, están muy preocupados por el reporte de ayer de la mayor desaceleración en la economía china, donde cayó, pues, todas sus principales industrias en China cayeron 8% anual. Esto es 5.9 puntos más de lo que se había registrado el mes anterior. Y esto tiene que ver con, dice China, un mal desempeño en las empresas y que este mal desempeño pues produjo una débil demanda interna, particularmente en el sector energético. Esto le impacta a México, y en materias primas, que golpea terriblemente a Brasil y a Chile. Bueno, las bolsas asiáticas cerraron el Nikkei en Tokio, cayó 4.05%. El Hang Seng en Hong Kong cayó 2.97%. El Shanghai Composite perdió 2.02%. El Straits Times de Singapur perdió 0.14%. El Kospi en Seúl, pues el mercado estuvo cerrado. En el All Ordinaries de Sydney cayó 3.63%. Mencionamos, si bien no es la bolsa más importante, el All Ordinaries de Australia, sí es muy importante el indicador porque normalmente está fuera de esta dinámica y a veces todas caen, pero sube. Bueno, pues no, todas las bolsas asiáticas han caído, por lo cual se espera que no sea un día sencillo hoy en América. Oye, el otro tema que no está en el país informativo, que a mí me parece de extraordinaria relevancia, es que ya confirmaron que hay agua en Marte. Importantísimo, importantísimo que tiene agua, que fluye el agua salada en Marte, por lo cual lo que está diciendo la NASA es pues, totalmente probable la existencia de microorganismos. ¿Algún organismo? ¿Algo? Microorganismos. ¿Por qué es tan relevante esto? Pues no es únicamente en términos de ciencia con respecto a la vida en otros planetas, la vida en función de cómo la conocemos. Sí. Hay que tener eso muy claro, sino también una posibilidad, no en 100 años, no en 200 años, sino un poco más adelante, de que cuando este planeta quede totalmente saturado, que vamos a pasos bastante agigantados en términos de recursos naturales, pueda haber la posibilidad de una colonización en otro planeta, es decir, la ciencia ficción convertida en realidad. Bueno, con respecto al país informativo que nos proporciona la agencia Intelligence, muy variado, muy curioso, porque normalmente cada vez que habla el presidente tiene una gran relevancia, y hoy, aunque tiene está empatado el país informativo que nos proporciona la agencia Intelligence con dos temas de las Naciones Unidas, en 21%. El presidente, en este discurso que hace ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra del populismo de izquierda y de derecha, y un poco la referencia, ya veremos en más detalle esto, la referencia o la interpretación que se está dando es que es un discurso contra Donald Trump. Este es el segundo discurso sobre populismo que da en septiembre. El primero lo hizo precisamente su mensaje a propósito del tercer informe de gobierno, que estuvo perfectamente enmarcado en la interpretación de Andrés Manuel López Obrador. Primero, 2 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, yo diría 28 de septiembre, Donald Trump. Y está empatado en temas con algo muy importante que está dando en Naciones Unidas, que es el encuentro de los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Barack Obama de Estados Unidos sobre el tema del Estado Islámico. Las dos partes coinciden que hay que luchar contra el Estado Islámico. El problema que tienen es ¿con quién? Bashar al-Assad. Entonces, Estados Unidos no quiere al dictador al-Assad y Rusia dice tenemos que ir con ellos. Así como también dentro de este 21% está el llamado del presidente Barack Obama a las Naciones Unidas para, en las Naciones Unidas, para el Capitolio, para que termine el embargo a Cuba. También el presidente Peña Nieto en su discurso de Naciones Unidas hizo una referencia de petición al Congreso de Estados Unidos para que termine el embargo a Cuba. Raúl Castro, el presidente cubano, estaba presente. Oye, ya con eso te garantiza que no lo van a quitar. O sea, ya cuando hace un llamado el presidente Barack Obama,
el llamado lo hace Castro. Y también el presidente va a decir, obviamente los republicanos de la derecha, extrema derecha, van a decir, no lo quitamos. 17% del PAI informativo, el rockstar del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, rockstar. ¿Por qué dijiste rock? A ver, ¿por qué es una rockstar? Porque está joven, no, porque está... Por su diseño de comunicación política. Todos los lunes acude a una escuela primaria en este país a la ceremonia del izamiento de la bandera. Todos los lunes, y todos los lunes hace una declaración. Entonces, todos los lunes, Aurelio Nuño, superstar, rockstar del gabinete, habló ayer de que no va a haber, el libro de texto va a seguir siendo gratuito. No sé por qué lo dijo. Ellos dicen, porque estaba escuchando sus comentarios, dice que había en las redes sociales acusaciones o rumores de que iban a empezar a cobrar por los libros de texto. Yo no lo vi, no sé si era un gran tema. O sea, exacto, del mundo virtual, él lo traslada al mundo real. Para que lo que no existía en el mundo real, ahora existe en el mundo real. Excelente. 2 más 2 y son 28. Pero sí soporta, o sea, sí aparece en todos los medios. Porque todos los medios, es el querubín de los medios. Por eso digo, es el rockstar. El querubín. El querubín, sí, porque no que esté llamando todos los domingos, todos los lunes. Oigan, fíjense que ahora estuve en la primaria de Tlalquiltenango. Entonces voy a hablar sobre la vida, las escuelas primarias en Marte para dentro de 500 años. Oye, y el que tenía una estrategia similar, el que daba declaraciones, pero que ya no lo está haciendo, Mario Fabio Beltrán, ¿te acuerdas? Todos los domingos daba declaraciones, todos los domingos para pasar el lunes. No, siempre, todos los domingos las hace. Sí. Lo que pasa es que en este momento no ha tenido el eco que tenía. Pero sigue dando su autoentrevista de los domingos. Bueno, 17% de los impactos, también lo vamos a ver en un momento más, sobre las cifras del INEGI, que ayer, por supuesto, a las 8:02 de la mañana dio a conocer después que se acaba su reporte. Ya no va a pasar esto en el próximo futuro. Pero a ver, espérate, dile al auditorio por qué. Porque a partir del día 5... Vamos a tener media hora más. Imagínate tú y yo peleándonos media hora más. Eso es irrelevante. Vamos a poder hablar sobre el INEGI y tantas cosas que suceden en esa media hora, primera media hora de las 8 de la mañana. El INEGI dice, el reporte del INEGI es que se mantuvo el desempleo en función del mes anterior, pero lo que sí es muy importante es que creció la informalidad. Casi 6 de cada 10 mexicanos viven en la informalidad, es decir, no pertenecen a la población económicamente activa. Por lo tanto, o lo que significa esto, es que se encuentran fuera de todo tipo de servicios y todo tipo de garantías y de derechos. Bueno, tampoco pagan impuestos, que son sus obligaciones. Y esta información viene adelante de algo que me parece que era muy importante. 14% de los impactos lo tiene, creo que sí, es muy importante. Ayer se anunció la unificación del salario mínimo nacional. Estaba en 2 regiones, ya a partir del 1 de octubre va a ser en una región y el salario sube a 17. A 17, no a 17. 17 puntos, sí, sube a 17 puntos o 67, a 17 pesos. Sube a 70 pesos con 10 centavos. Tantos números ya, yo tengo problemas con la tabla del 2 y con esto está peor y hasta ahora aún 70, más. 70 pesos con 10 centavos es el salario mínimo nacional. Estabas pensando en el dólar. Es casi $4 actuales, casi $4 por día. El salario mínimo en Estados Unidos es $7.20 por hora. Y lo están subiendo como a 15. No es lo mismo, no es lo mismo la economía de los... no se puede comparar, es simplemente porque dentro de los países de la Organización Económica y de la Cooperación, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... Yo nomás te estoy viendo así, ¿cómo te enredas? Qué padre. Es el salario más bajo, el salario mínimo más bajo. De cualquier manera, este impacto al salario mínimo nacional va a beneficiar únicamente al 3% de los asalariados, según lo que tiene registrado el Instituto Mexicano del Seguro Social, aproximadamente o casi 760,000 personas, 3%, por eso lo vinculo. 3% de asalariados tiene que ver también con el alto nivel de informalidad en
de estos 6 de cada 7 mexicanos en el mercado informal no se benefician de este tipo de salario. Y por eso también los mismos empresarios de las cámaras han dicho no están preocupados de que vaya esto a producir inflación. O sea, los empresarios es que... 3%. Pues no es 3%, o sea, la verdad es que no. 6% de los impactos. Curioso, pues ayer se pelearon los priistas en Veracruz. El gobernador Javier Duarte hizo una broma al senador del PRI, Héctor Yunes, y uno de los aspirantes del PRI a la candidatura del gobierno, y el gobierno de Veracruz se pone en juego el próximo año, y lo que hizo el gobernador Duarte fue regalarle una caña de pescar, porque parece que el senador Yunes pues le gusta la pesca, y le dice para que pesque usted, para que pesques peces gordos. Y entonces hizo una referencia el gobernador a su primo, que es Miguel Ángel Yunes, que es la némesis de los últimos 2 gobiernos en Veracruz, que muy probablemente sea el candidato del PAN al gobierno de Veracruz. Pues se hicieron ahí de palabras. Bueno, pues también es pleito entre priistas también, porque Miguel Ángel Yunes era priista. Bueno, ya tiene más de 10 años, pero digamos, es más allá que un asunto de partidos, es un asunto ahí muy personal, y aquí el gobernador trasladó las filias personales a el primo de Miguel Ángel Yunes, quien pues es uno de los probables o posibles candidatos del PRI al gobierno de Veracruz. Esto fue tan notorio, este intercambio de palabras, que tiene el 6% de los impactos en la prensa. No es un tema normal, pero es tan insólito que tiene esta relevancia en los medios de la Ciudad de México. También te recuerda lo importante que son las elecciones en Veracruz. Bueno, fundamentales, es uno de los 5 estados graneros de votos. El último tema, 4% de los impactos. Ayer el Banco de México anunció que va a prolongar la subasta de dólares para enfrentar la volatilidad en los mercados cambiarios. Hasta el 30 de noviembre, el Banco de México va a poder inyectar hasta 16.800 millones de dólares, que se suman a los 15.000 millones de dólares que ya se han inyectado al mercado cambiario y que no han tenido mucho éxito, para ser totalmente honestos. Ayer la cotización del dólar en ventanilla, es decir, el que cambiamos usted y yo, estuvo en 17 pesos con 40 centavos. Aunque, fíjate, en el mercado de futuros, es lo que está anticipando en monedas, en materias primas. El mercado de futuros en Chicago está señalando que el precio del dólar, el peso, va a estar en su cotización frente al dólar para finales de año en 17,19 centavos. Eso es lo que está anticipando el mercado de futuros. Por lo pronto, entra el Banco de México con una nueva subasta de dólares para que de esta inestabilidad derivada de la economía china, y también para ver qué va a hacer finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos con las tasas de interés, no sigan drenando los dólares mexicanos. Hay que recordar al auditorio que cuando hay tal incertidumbre y cuando los precios de las materias primas están como rebotando como en estos momentos, y no se sabe exactamente qué va a pasar con las tasas de interés en Estados Unidos, si las van a subir o las van a mantener como se encuentra, pues los inversionistas lo que hacen es proteger su dinero, y normalmente lo que hacen al proteger es o se van a las materias primas como al oro, que ha sucedido en el pasado, o se van a comprar la moneda más fuerte en ese momento en el mercado, y desde hace ya varias semanas el dólar es la moneda más fuerte en el mundo. Este caso está afectando a todo el mundo. Pues este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Interim. Yo quiero retomar algunas portadas relacionadas con algunos temas del PAI. La portada del Milenio, Raimundo. Estoy tratando de entender si esto es algo que se filtró exclusivamente al Milenio, que parecería que es el caso, pero sería un cambio de táctica de cómo se va a manejar públicamente aspectos del caso de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, que de una forma u otra, y tú lo habías comentado varias veces en estos
en estas demandas de los padres de proteger la imagen de la normal, particularmente la normal de Ayotzinapa. Pero lo que dice la portada del Milenio es lo siguiente: solicitud del padre de uno de los normalistas al presidente revela Campa, que dice que le pidieron al presidente, debe indagarse por qué fueron los 43 a Iguala. Y eso, yo creo que en esa indagatoria, esa línea de cuestionamiento que va a llevar a lo que no se ha discutido públicamente, qué es o quién había ordenado que los muchachos fueran a Iguala, y el cuestionamiento que ha habido desde un inicio, ¿qué estaban haciendo en Iguala? O sea, para ir a votear a Iguala no tenía mucho sentido. O sea, obviamente había una razón que estaban en Iguala, y si no se entiende por qué fueron a Iguala, es muy difícil verdaderamente llegar a una realidad o poder definir cuál fue la razón que los mataron. Sí, bueno, esto lo dijo ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, al hablar con los periodistas. Aquí lo que hace Milenio es ponerse en la línea de la investigación, de la línea de investigación, la hipótesis sobre el narcotráfico. ¿Quién los mandó? Sí se sabe. En la normal, nada más entre tantos datos se olvida mucho, en la normal Isidro Burgos hay un comité estudiantil, un comité de alumnos, y ese comité de alumnos es el que decide este tipo de acciones. No es la dirección. No es la dirección. Es el comité. Sí, pero sí, de todo modo, no era normal que fueran igual. Eso es lo que se está. Te estoy diciendo cómo se toman las decisiones. Primero, ¿por qué fueron a Iguala? Eso es lo que no está claro. ¿Por qué razón? De acuerdo con la investigación del procurador Murillo Karam, que yo no sé por qué seguimos hablando de esa investigación, porque todo lo que dijo no existió, porque los alumnos de la normal de Ayotzinapa no llegaron a la hora que dijo, sino 8 horas después. Entonces, bueno, es parte de la complejidad y de la distorsión que tenemos de la realidad, de sí bastante compleja para poder encontrar la verdad absoluta. Pero bueno, de acuerdo con la línea de investigación, con la hipótesis de la Procuraduría General de la República, porque mientras no la cambien, se mantiene, iban a botear. A botear es ir a recolectar fondos para la marcha del 2 de octubre que venía en la Ciudad de México, es decir, 6 días antes fueron a botear. Eso de sí ya era un poco complicado. Pero hemos visto en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de los sobrevivientes, como dicen varios de los jóvenes que, uno de los choferes de los autobuses secuestrados, dice que le habían dicho que iban a ir a la Costa Chica. Entonces, no era, eso de botear nunca aparece en las indagatorias, más que en la línea de investigación de la Procuraduría General de la República. Pero también sí sale en la línea de investigación de los investigadores especiales, los investigadores independientes, a tal punto, Raimundo. Bueno, estoy diciendo eso, que esta declaración está en ese reporte del comité de expertos. Pero ellos justifican, es muy interesante, porque ellos salen a justificar que estas actividades de los estudiantes de ir a botear y secuestrar carros y secuestrar autobuses, pues es una actividad normal. O sea, tuvieron que justificarlo para tratar de no victimizar a las víctimas. ¿Qué es lo que no es normal? Y aquí ya es una especulación pura. Lo que no es normal en función de cuáles han sido sus procedimientos en el pasado en el boteo es que fueran 6 días antes. Porque cuando salen a votar, no únicamente salen a votar, salen a secuestrar autobuses y se los llevan a la normal con todo y choferes. Entonces, normalmente los tienen un día, 2 días, pero tenerlos 6 días, eso es lo que no es tan normal. Por eso sí es pertinente esta petición de por qué, qué fueron a hacer los estudiantes allá. Entonces, aquí entra la línea de investigación, la hipótesis que nunca quiso hacer pública la Procuraduría General de la República por manejar un caso penal políticamente, y es la línea de que había, con toda la información que tienen, que había una célula de los rojos ahí que tenía penetrada la normal de Ayotzinapa. O alguien, o célula, o alguien había negociado con ellos, algo. No, o sea, lo que sí es que no, la mayoría de ellos, cuando menos la mayoría de ellos eran
totalmente inocentes. Sí, no, bueno, no sabíamos. Estamos hablando de muchachos de 17, 18 años que en verdad sí los mandaron a hacer lo que les parecía que era una actividad normal para los muchachos del primer año. Era una actividad normal y esto no era la primera vez que se hacía y siempre iban los alumnos del primer ingreso. Bueno, yo creo algo más que quieras tú resaltar de las portadas. Hay mucha, más que nada fotografías reflejando este anuncio por parte de la NASA de que hay agua en Marte y fotografías muy interesantes sobre la comunicación no verbal entre Barack Obama y Vladimir Putin, en donde se ve que están tratando de mandar mensajes, pero dependiendo del periódico, ¿no? Yo creo que sí hay dos cosas que hay que registrar. Una tiene que ver con México directamente y es una carta que envía hace unos días el líder del Partido Laboral del Reino Unido. El Partido Laboral es uno de los dos grandes partidos en el Reino Unido. Ahí se dividen los gobiernos laborales y conservadores. Y Jeremy Corbyn, cuya esposa es mexicana, envió una carta al embajador Diego Gómez Piquer en el Reino Unido pidiéndole una claridad de información y haciendo un exhorto para que el gobierno mexicano investigara correctamente el crimen de los normalistas de Ayotzinapa. Y ayer el embajador Gómez Piquerín le responde la carta y le informa lo que ha sucedido, pero me llama, es para llamar la atención y por eso lo registramos, porque es el líder del Partido Laboral, que en el sistema político del Reino Unido, pues él podría ser primer ministro en unas siguientes elecciones. O sea, no sabemos esto, pero en el Reino Unido los regímenes parlamentarios o los sistemas parlamentarios se vota por planillas y el líder del partido es el que normalmente aparece o es el que figura como primer ministro. El otro es, pues, la investigación que ya arrancaron los fiscales alemanes en contra del expresidente de Volkswagen por el delito, por el probable delito de fraude. Es decir, el tema de la Volkswagen y sus emisiones truqueadas es ya un tema de índole nacional en Alemania, porque esto no es solo del ámbito de una empresa importante, grande como es Volkswagen, que seguramente va a salir adelante, sino que tiene que ver con que le golpea debajo de la línea de flotación a lo que es el prestigio y la ética de trabajo alemán. No solamente eso, sino no lo van a manejar como un problema de una parte del auto que se consideraba defectuoso, y en ese caso la penalización es monetaria para la empresa, que eso es generalmente lo que sucede. Es tan grave lo que sucedió y lo está ya considerando como una conspiración y decisiones directas para cometer fraude que debería de haber sabido el jefe, el CEO de la corporación, en donde en una de esas vamos a tener muy pocos casos, porque es muy raro que suceda en Europa, en Estados Unidos del mundo, en donde un CEO se va a la cárcel por una parte de un servicio defectuoso o un artículo defectuoso. Entonces eso también creo que termina la investigación de la Fiscalía, pero ya es penal. Oye, ya tenemos algunos twitters sobre comentarios que hemos hecho esta mañana. Alexia Barrios nos comenta: desde hace años ayotzinapos botean en todos los municipios de Guerrero. Y hace un comentario que yo nunca lo había escuchado. Ahí vienen los ayotzinapos, que en Guerrero eso era sinónimo de saqueos y vandalismo. Sí, por eso también se resiente mucho que se utilice el término ayotzinapos, porque es peyorativo y está vinculado con una actividad delincuencial. Por parte de los normalistas, o la lógica de los normalistas. No, por parte es que ahí vienen los ayotzinapos. Sí. Entonces cuando dicen eso, vienen a saquear, vienen a robar, a secuestrar autobuses, vienen a esto. Vandalismo. Por eso sí es un tema, por eso lo está mencionando, porque sí es un término que se utiliza ahí para asuntos no de criminalización, sino es un término muy peyorativo. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el Primer Café.
Día Mundial del Corazón. 100,000 veces es el promedio en que late el corazón de una persona al día. 19,000 kilómetros es el recorrido que hace diariamente la sangre que bombea nuestro corazón. Esto equivale a viajar de la Ciudad de México a Cuernavaca 246 veces. El dato útil para comentar en el café.